Yo dije, ya la hice en el fútbol. En Atlante no jugué. Regreso a Pumas y me dice, no te queremos. Yo me quería matar. Fue una noche oscura del alma, profunda, más no poder. Que no valoré que estuve en la selección nacional, de que estuve con miles de psicólogos, estuve con psiquiatra, medicado por un trastorno de ansiedad y pánico. Soy un adicto en recuperación. Me ha tocado dormir en el piso, quedarme sin casa. No me morí. Ya no soy el Julio de antes. Bienvenidos a Huellas de Éxito. Hoy sin duda un nuevo personaje, alguien que ya tenía muchísimas ganas de tener acá y presentárselos a todos ustedes. Bueno, un estuche de monerías, exfutbolista, administrador, psicólogo, pero sobre todo creador de un método que está sin duda revolucionando todo tipo de paradigmas. Ya nos contará más a detalle. Sin más presentación, Julio de Regules, bienvenido. Gracias por estar acá en Huellas de Éxito. Hermano, muchísimas gracias y te acabas de ganar mi corazón. ¿Por qué? Porque yo siempre comparto que saberse escuchado es saberse amado. Eres de las pocas personas que me presenta, o sea, con base en a lo que me dedico, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo feliz de estar acá, muy contento. Por ahí habíamos platicado de que se daba y no se daba. Y bueno, no hay tiempo que no llegue. ¿Cómo es? No hay plazo que no llegue, ni tiempo que no se cumpla. Así que yo feliz. Qué bonita producción tienes. Hace sentir a uno importante. Así que te agradezco mucho y feliz de poner mi semillita de conciencia para que esto se dé el fruto que sé que va a tener, ¿no? Mil gracias. Así es. Yo me acuerdo, Julio, el primer clip que vi y escuché tuyo fue cuando hablabas que habías conocido a un productor que yo admiro mucho, digo que es el rey Midas de la televisión, Andrés Tobar. Okay. Y mencionabas que lo habías conocido y no sé qué, y dije, a ver, ¿quién es Julio y por qué lo sigue Andrés y tal? Empiezo a ver tu contenido y me empieza a ganar muchísimo. Ese fue mi primer contacto. Espero que un día Andrés ande también por acá, un saludo. Y ahí fue cuando me enganchó. Entonces empiezo a ver tu trayectoria y empiezo a ver que vienes del fútbol, pero que estás metiéndote en temas como en los que yo estaba en ese momento, un desarrollo cuerpo, mente y espíritu. Sí. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuál fue el momento en ese despertar integral que dices, necesito hacer algo con mi vida? ¿Cuál fue el fondo que tocaste? Bueno, primero, antes que nada, Raúl, desconocía que fue un clip con Andrés Tobar. Un fuerte saludo a Andrés Tobar. No sé si me das oportunidad de contarte rápido cómo lo conocí. O sea, no voy a hacer como, no me voy a extender. Pero yo a Andrés Tobar lo conozco en una etapa difícil de mi vida, donde yo era Uber, ¿ok? Yo estaba... Por ahí tuve un problema en el fútbol que no me estaba yendo bien. Yo pues siempre he sido como muy movido de no, va a salir la chuleta. Y soy Uber y de repente se sube Andrés Tobar, lo escucho hablar y yo dije, este cuate tiene algo que me gustaría conocerlo. Sí. Y así me volteé, le dije, oye, ¿sabes qué? Tú hablas muy bonito. Y empezamos a hacer la plática y pues la verdad es que pues soy bien aventado, ¿no? Le dije, no, pues fíjate que esto y aquello. Y me dijo, ¿sabes qué, Julio? Pásame tu teléfono, te voy a pasar un contacto, háblale porque tú tienes que regresar a jugar. Y de ahí fue un tipazo, o sea, una persona que yo dije, wow, o sea, ¿cómo no puedo creer que yo siendo el chofer de Uber, ¿no? O sea, se dedicara, porque realmente se quedó o sea, llegamos al destino y se esperó a platicar 5 o 10 minutos conmigo. Entonces ahí fue el primer contacto, pero esto yo te estoy hablando, Raúl, que será hace 5 años, podría ser. Yo creo que un poquito más. Yo creo que unos 8 años fácil. Sí, fácil, tienes toda la razón. Wow, no sabía. Bueno, antes que nada, gracias por mencionar este evento. Andrés Tobar es de verdad que una de las personas que más admiro. O sea, ese tipo, su energía habla. Así es. O sea, ahorita ojalá que hablemos de esos temas. Es donde te empiezas a dar cuenta cómo un masculino realmente que está alineado, sin necesidad de hablar, tiene presencia y dices, ay, caray, ¿no? Entonces, Andrés Tobar es un tipo así, que bueno, le mandamos un gran abrazo, un fuerte saludo a mi querido Andrés, que aprecio mucho y que hemos estado en contacto, pues hemos continuado en contacto. Y ahora sí que mi punto de quiebre, mi querido Raúl, igual, para no extenderme tanto, yo expresé de pequeño un trastorno de ansiedad por separación. Mencionas tú la huella de abandono, que hoy puedo nombrar porque, bueno, soy psicólogo y sé lo que fue, pero en ese momento no era consciente. Entonces, esto me llevó tuve una ruptura fuerte, amorosa, a mis 19, 20 años, donde pienso que fue ya como la gota que derramó el vaso de todo.
Y ahí caí en una depresión gachototota de que estuve con miles de psicólogos, estuve con psiquiatra, medicado por un trastorno de ansiedad y pánico, estuve en Alcohólicos Anónimos, en iglesia cristiana, en católicos, en congregaciones budistas. Yo me quería matar. No es algo que obviamente digo de forma orgullosa. Gracias a Dios no sucedió así. ¿Por qué? Porque en toda esta búsqueda una persona me regaló un libro que siempre lo comparto. Este libro se llama Lobo Estepario de Hermann Hesse. Entonces, al yo empezar a leer este libro, fue como de, oye, este cuate está expresando todo lo que yo siento. Entonces, haz de cuenta que al leer ese libro, como que todo lo vivido en psicólogos, en psiquiatras y en todos estos lugares que te menciono, fue como de, ya entendí. O sea, todo tiene que ver con hablar con la verdad, expresar la verdad. Y ahí fue como yo le llamo mucho como la película de Alicia en el País de los Maravillos, de las Maravillas, que fue que empecé a tirar de la cola del conejo y tuve un despertar de conciencia. O sea, este despertar de conciencia donde, o sea, muchos le quieren poner nombre, pero no hay forma de ponerle nombre porque es un evento místico, ¿no? Claro. Hoy sé que en psicología se le llama experiencia mística, la piel chinita, te empiezan a caer los veintes, algo hermoso, pero bueno, ese fue el quiebre, Raúl. O sea, fue una depresión muy gachota y una búsqueda y ahí, no sé si... Coincidió, te estás hablando 19, 20 años más o menos. Sí. Coincidió también que venías de también este duelo de perder tu pasión, perder la oportunidad de estar en el fútbol profesional. Sí, 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 sí. O sea, se conjuntaron las dos cuestiones. O sea, es que haz de cuenta que fue una noche oscura del alma, profunda, a más no poder. Yo debuté en Primera División a los 18 años, estuve un año en el plantel de Primera División y ahí fue donde tengo esta relación. Y haz de cuenta que ahí, o sea, sale como mi huella de abandono, mis broncas. Yo dije, ya la hice en el fútbol, tengo una pareja, pero pues 20 años, 21 años, un Sí, claro. chamaco de Pumas me mandan a Atlante. Y yo dije, ya la hice porque salí hasta en la tele y que refuerzo, etc. Pero no empiezo a jugar, o sea, no juego en Atlante. Y entonces haz de cuenta que todo el tema no trabajado, o sea, como que ahí fue donde se me juntó todo, ¡pam! Explotó. Fue la ruptura, o sea, una ruptura, pues sí, que me dolió en el alma. En Pumas, en Atlante no jugué. Regreso a Pumas y me dice, no te queremos, si quieres vete a otro equipo, o sea, chao. Ahí fue, o sea, eso que también me dolió muchísimo. Y sobre todo, o sea, ahí es como un inter donde yo me separo de esta persona y termino en un equipo, pero llegué a Toluca. Ahí fue como estas fechas no las tengo como bien claras, pero haz de cuenta que llego a Toluca y por yo no tener inteligencia emocional, por no poder, por no saber qué Sí, me sí. pasaba, un día llegué con el entrenador y le dije, ¿sabe qué? Ya no puedo venir a entrenar, me siento muy mal, lo siento, y dejé de ir a entrenar. Y bueno, esto es como anécdota. Más tarde, que igual le mando un saludo a Fernando Huerta, él fue el que me llevó a Toluca. Él estaba con Saturnino Cardoso en Toluca, como director de Primera División. Y recuerdo que me marcó y me dijo, Julio, queríamos que vinieras a la pretemporada con Primera División, pero hablo con el entrenador y me dice que ya no estás. ¿Qué onda? Y yo, no, pues Fer, es que pues dejé el fútbol, ¿me explico? Entonces fue todo eso. Dejé el fútbol, perdí el fútbol, perdí a mi pareja. Bueno, igual no dije, pero en Toluca de ganar la lana que yo ganaba, me lo bajaron a Claro. una secta, o sea, ganaba 4,000 pesos, ya no me alcanzaba. O sea, adiós pareja, adiós fútbol, adiós billete. En ese momento todavía no terminaba mi carrera, la pausé, empecé a pelear con mis papás, luego un mal negocio con uno de mis mejores amigos, hasta terminé un día en la cárcel, bueno, en el búnker de autos Ajá. robados, que bueno, también es toda una historia. Entonces mi Raúl fue una noche oscura del alma, o sea, pero que yo dije, ya no salgo, ¿sabes? O sea, se juntó todo y dije, no, pues creo que ya valió. O sea, ahí fue como, no sé si lo respondí como, Total. como claro. Sí, totalmente. Sí. Llega Lobo Estepario, llega esta noche oscura. ¿Cuál es el primer paso? O sea, después de hundirte, de estar en el fango, a lo mejor de llorar tal, Sí. sale el otro día el sol. ¿Cuál fue la chispa? ¿Cuál fue el primer paso que diste para decir,
necesito salir de esta sí o sí. Yo pienso que esto se lo debo a esta persona se llama Lenin, le mando un gran abrazo. Él me regala este libro, lo empiezo a leer y me dice, ¿sabes qué, Julio? Estaba gordo yo en ese momento y me dijo, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasó con el Julio que yo conocí, atlético? Me dijo, todavía tienes gran oportunidad de regresar a jugar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que me dice, vente a mi casa, me voy a su casa, fue 1 o 2 semanas, y así como la película de Rocky, Ajá. que se va al cerro y que en la montaña y empieza a entrenar, así fue. Pero, ¿qué te podría decir? Que fue la lectura lo que me empezó a transformar, que fue el ejercicio y hoy lo hago muy consciente, empezar a hablar con la verdad. Y Claro. que yo diría que ese fue antes de la lectura y todo lo demás. O sea, empezar a decir, me siento mal, empezar a expresar mentiras, empezar a expresar, o sea, siempre traemos una máscara, ¿me Sí, explico? claro. No somos auténticos, o sea, queremos agradar y nos vamos haciendo de máscaras que tarde que temprano, pues no es sostenible y explotan, ¿no? Entonces, pienso que fue así, orden de importancia, hablar con verdad, lectura y hacer ejercicio. Eso fue como las pequeñitas, sí, como los primeros pasos que te llevan como después a todo lo demás, Raúl. Así fue. Me resuena un tanto porque dices, perdí mi profesión, perdí pareja, perdí familia, perdiste todo. Sí. Yo me acuerdo también en algún punto de mi vida, muy egocéntricamente, también dije, estoy dispuesto a sacrificar todo por mi sueño y perdí todo. Sí. Entonces viene esta parte de tomar conciencia, de rearmarte e ir dando los siguientes pasos, ¿no? Sí. Dices, me llega la lectura, empiezo a trabajarme Sí. y como bien lo dices, es un trabajo cuerpo, mente, espíritu. Ya Sí. tenías la parte saldada, que sería la mente con las lecturas, cuerpo retomando el ejercicio. Sí. ¿Cómo empiezas a trabajar o a gestionar esta parte del espíritu? Ok. ¿Profesas alguna religión, alguna filosofía? Yo pienso que tú eres Dios y más bien no pienso, yo estoy seguro de que tú eres Dios, que yo soy Dios, que todo es Dios, ¿no? O sea, eso respondiéndote, ¿no? Pero esta parte del espíritu yo lo llevo como a... la salida es hacia adentro, ¿me explico? O sea, yo la parte del espíritu la trabajo mucho en meditación. O sea, conmigo, con mis pensamientos, con mis emociones, sin ruido, sin nada, ir adentro, empezar como a adentrarte en esa falta, en ese vacío, en eso, y hay como un gap, yo siempre comparto así, donde sientes que mueres, Ajá. donde de verdad sientes que mueres, pero si no te anestesias, de repente es como de, "Ah, no me morí". Y ahí es donde empiezas a entender y dices, wow, la no dualidad, el todo, todos estamos conectados, lo que ves en mí es lo que hay en ti. O sea, me explico Sí, cómo sí, empiezas sí. a entender que las venas y las raíces de los árboles y tu ojo y el universo y tus lunares y las estrellas. Sí. O sea, todo esto para mí es la parte espiritual, ¿no? Pero a mí me gustaría compartirte un poco de lo que es despertar integral, porque tú hablas de mente, cuerpo y espíritu. Pero tú lo manejas, tú lo llevas más allá, ¿no? Sí, Sí, yo decía, sí, sí, ¿cómo sí. es posible que, por ejemplo, yo lo simplifico a 3 puntos Sí. y tú lo expandes? Cuéntanos. No, bueno, Raúl, y ahí ya me adelanté igual, discúlpame, No, pero no, me está bien. emociona porque, o sea, estás llevando la plática muy padre, ¿sabes? O sea, cómo fue el inicio y cómo se desarrolló. Sí. Pues en esta búsqueda, haz de cuenta que yo tengo un despertar de conciencia que fue a los 21, 22. Ahí es donde esta persona me rescata y regreso al fútbol, pero ya no a primera división, sino a segunda división. Entonces empiezo a compartirlo con todos mis compañeros de, oye, no, me acuerdo mucho ahorita viene a mi mente en Morelia, estábamos en Real Zamora y yo abrazando árboles, ¿no? Y yo cotorreando, o sea, ya era otra vez ese Claro. niño sin máscaras, ve, te lo cuento y me siento feliz. Y me decían como de, a ver, Julio, ¿por qué dices eso? Y yo, no, pues es que mira, viene de la niñez. Y ahí les hablaba, había leído un libro que me encanta igual que se llama La Maestría del Amor, ¿no? Claro, Que wow. todos tenemos Sí, heridas y sí. nos tocan y no es que nos duela que nos toquen, sino nuestras heridas. Entonces a partir de ahí, te lo juro, de repente empezaba a hablar y se juntaban 6, 7 y pues yo estaba hablando y preguntábamos y de repente me cayó el 20 y yo dije, esto me gusta.
y me gusta más que el fútbol, ¿sabes? Y entonces fue como que, pues siempre lo comparto, que el producto nunca va a estar terminado. Tú tienes que lanzarlo y la repetición de lanzarlo te va dando que se vaya perfeccionando. Entonces empecé diciendo mente, cuerpo, espíritu, pero de repente yo dije, no, pero es que antes de trabajar la mente tienes que sanar. Y yo lo agarraba, ¿no? De la psicología, de la psiquiatría, de Alcohólicos Anónimos. Entonces lo fui armando así. Y te lo explico. La primera área es sanar, que yo comparto mucho pues sí, me ayudé mucho del cuarto y quinto paso en Alcohólicos Anónimos, que es hablar con verdad. O sea, pero hablar con verdad, Claro. hablar con verdad. O sea, encuerarte y desnudarte. Yo me atrevo a decir que el 90% del éxito de todo acompañamiento psicológico es que tú tengas los pantalones de hablar con verdad. Claro. Esa es la primera área. Después entra mente, que yo le llamo que son, yo me encargo de darle herramientas conscientes a las personas para que crezcan su percepción y observen otra realidad. Claro. La realidad jamás cambia. Lo que cambia es todo el cableado que tú tienes acá. ¿Y qué herramientas son? Pues inteligencia emocional, voluntad, disciplina, y que todo esto lo voy logrando, sí, con lectura y sí, con muchas sesiones que yo tengo preparadas y que yo les doy uno a uno. Después viene la parte de cuerpo, que es descanso, alimentación consciente y ejercicio. Yo lo comparto así. Integrante que llega conmigo, su medicina desde el día uno es dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Tiene toda una explicación. Cuando tú haces ejercicio, segregas neurotransmisores, claro. En el dormir te recuperas, la alimentación, la gasolina, etc. Después viene espíritu, que son nuestras fuentes de entusiasmo. Todos tenemos algo que nos entusiasma. Claro. En tu caso estoy seguro que es esto. Sí, lo sí, estábamos sí, platicando. totalmente. Y esto, cuando tú haces una fuente de entusiasmo, llegas a la siguiente área que es alma, que es un momento cumbre, que es cuando tú dices, wow, o sea, entras en la zona, en psicología se le llama estado de flow, donde tú estás haciendo algo que amas y de repente está como este sweet spot donde dices, wow, o sea, ahorita estamos yaceando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese espíritu que es la fuente de entusiasmo te lleva a alma, que es un momento cumbre o estado de flujo. ¿Y qué pasa si a eso lo vuelves tu propósito? Que jamás en la vida vuelves a trabajar. Y Claro. esa es la siguiente área, que es sociedad. Y entonces, cuando tú tienes ya tu propósito claro, dices, ah, bueno, ya fregué. No, ahí entra toda la parte de administración, que yo en algún punto dije, esto me tiene que servir como para complementar. Claro. Y entonces tú ya tienes identificado tu propósito y viene la siguiente área, que es orden, que son únicamente hacer una planeación estratégica, como lo hacen en las empresas, es visión y trazar una ruta de reversa hasta el momento actual, indicadores, pero indicadores desde que te levantas, desde que lo que comes, desde lo que lees, todo enfocado a que tu propósito, desarrollarlo. Yo le llamo acción masiva imperfecta. Y entonces es la voluntad de hacer tus indicadores, ya que tienes tu propósito y le das este orden. Tienes la voluntad de crearlos y después la disciplina de llenar los diarios. Yo le digo que mínimo 5 años, ¿no? Para no decir que toda la vida. Pero en 5 años a este ritmo te lo firmo y es mi compromiso de pago. Si tú no empiezas a generar más bonanza en este sistema capitalista, yo te regreso toda tu lana. Pero el único requisito es que tú llenes tus indicadores. Y la última área de despertar integral, que ningún acompañamiento psicológico te lo da, es la abundancia. Claro. Yo desde mi expertise como administrador me meto en tus finanzas, ingresos, gastos, presupuesto, lo que debes, inversión. Entonces yo lo que le comparto a mis integrantes y me da mucha risa es que yo soy más que un ginecólogo y que un urólogo. ¿Por qué? Porque yo me meto hasta la cocina de la cocina, porque, a ver, Raúl, te lo voy a preguntar. ¿Tú crees que hay relación entre el tema finanzas y el tema emocional? Totalmente. Así es. Totalmente, porque como estés tú y como está tu entorno, es como van tus finanzas. Y de repente te desbordas en emociones y de repente te desbordas en finanzas y de repente te das cuenta que no te alcanza. Así es. Así es, Raúl. Y entonces me encanta porque cuando alguien sigue la metodología, yo me meto a sus gastos y veo qué playera, qué tenis. Y entonces es, a ver,
¿Qué vacío estás anestesiando? ¿Me explico? Una persona que despierta es un gran problema para el sistema, porque ya no Claro. necesitas de nada externo para llenarte. ¿Me explico? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta de la relación que tienen las finanzas con lo emocional y bueno, lo cierras con la última área que es abundancia y estas 10 áreas generan lo que yo llamo un despertar integral, que es la Claro. metodología que creamos y que digo creamos porque hemos venido desarrollando mis integrantes, yo lanzarlo, ¿me explico? Pero hoy te Sí. puedo decir, ahorita que te lo dije, me sentí muy feliz de compartirte lo que hoy ya es despertar integral. Y nada, eso te quería compartir, Raúl. Y me Sí, llamó mucho la atención esta parte que decías antes de seguir avanzando. Eh, ¿Qué vacíos se están llenando? Y justo escuchaba hace un tiempo una plática que tenías con alguien acerca de las finanzas. sí, Es ¿qué vacíos estás llenando? ¿Por qué no empiezas entonces a ajustarte todo? O sí. sea, desde la mente, los vacíos emocionales y todo para ir ajustando. ¿Cómo, cómo llega una persona contigo? Porque una cosa es querer sanar, querer salir, querer eliminar ese vacío, querer estar bien financieramente, pero no tener el propósito. Sí, ¿Cómo logras que esa persona que llega contigo, que dice yo quiero, pero que está en el limbo, sí. pueda ir avanzando? Mira, es muy buena pregunta porque hay personas que llegan y dicen, oye Julio, pero es que yo no tengo propósito. No, a ver, tranquilo. El propósito, haz de cuenta que es consecuencia de que tú empieces a sanar, Sí, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento con una persona, yo trato mucho casos de ansiedad, de pánico, depresiones, falta de propósito o igual atletas de alto rendimiento que quieren llegar al siguiente nivel, pero es empezar a platicar y a través de esta primera área de sanar. O sea, una persona cuando empieza a vaciar su mochila emocional claro, es donde empiezas, ¿cómo te lo explico? O sea, yo comparto una frase que es, desaprender es el mejor aprendizaje, ¿no? Tú una vez que claro, te vacías de todo lo que traes, mentiras, dolores, resentimientos, y yo empiezo a través de la lectura, a través de dinámicas, un libro que siempre dejo es El Caballero de la Armadura Oxidada. ujú, Cuando tú empiezas a leer ese libro y aparte lo complementas con lo que estamos haciendo, tú solito te empiezan a caer 20 y dices, claro, wow, es que he vivido toda la vida en piloto automático, es que me relacioné desde esta necesidad de falta, que yo no sabía, que no sabía. A eso se claro, le llama inconsciente incompetente, ¿no? claro, Que no sabemos y cuando menos nos damos cuenta o sea, es un patrón que repetimos. A mí me gusta compartir una frase de Jung que dice que hasta que el inconsciente no se hace consciente, seguirás repitiendo los mismos patrones y le claro. llamarás destino. Entonces, las personas cuando empiezan a vaciarse y cuando empiezan a llenarse de estas herramientas conscientes, empiezan a caer veintes. Y en el momento que empiezan a leer, no lo sé. En el libro, voy a decir un ejemplo burdo. En el libro dice agua con chía, ¿no? Y tú dices, el agua con chía me gusta. Entonces empieza a tirar de los mensajes y yo estoy segurísimo, Raúl, que todos tenemos algo que hacemos y decimos, esto lo haría sin que nadie me pagara. Y entonces ahí empiezas como a descubrir tus fuentes de entusiasmo. Y bueno, o sea, no sé si estoy respondiendo Sí, un sí, 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 poco, o sea, un poco así es como lo llevo con las sí, personas. Obviamente no te puedo decir, primero llega esta persona y hago esto. O sea, dependiendo como el estado de la persona, pues empezamos con el ejercicio, empezamos más con el sanar, empezamos más con la lectura, ¿ok? claro. Así es un poquito. ¿Cómo logras conjuntar? Porque bien decías, es que les empezaba a hablar y se empezaba a juntar el grupito y empezaban a llegar y tal, y viste la oportunidad. Entonces te preparas con herramientas psicológicas al Sí. estudiar la carrera. ¿Cómo llega el momento en decir, tengo que volverlo un negocio o ¿cómo decirlo? Un ganar-ganar. Sí, Mencionabas hace rato, cuando lo haces con pasión, solito se da, solito se da. sí, Lo entiendo perfecto, pero también entiendo esta parte de necesito retribuir de alguna manera, necesito que esto sea claro. rentable. ¿Cómo logras conjuntar todo eso para que esto empiece a dar frutos? Mira, es una buena pregunta y pienso que ahí, o sea, lo que me surge decirte tiene que ver con el merecimiento, ya también hablaré de eso, pero a ver, yo te lo comparto que empecé a los 21 años, lo empecé a dar y pues obviamente no cobraba nada, pero de repente las personas me buscaban, ¿no? Y entonces cuando es la pandemia, yo estoy en Durango, en un gimnasio que truena
y dije como de, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces empiezo a mandar rutinas de entrenamiento, porque igual estoy certificado como entrenador funcional, pero les cobraba creo que 30 pesos la semana o algo así. Y yo hacía mis cuentas, no tenía ni computadora ni nada, y dije, no, esto no está No jalando, salía. ¿no? Pero de repente yo veía que les mandaba el entrenamiento y no era tanto el entrenamiento, era el pretexto. O sea, como que ellos se interesaban más en esta parte Ok, emocional, ok. mental. Y yo dije, ah. Y entonces ahí fue como que se fue cocinando, Raúl. Y de repente, es una buena pregunta, no me la había hecho. Yo ya lo empiezo a vender. O sea, pero Claro. yo cobraba que 200 pesos la sesión, ¿sabes? O sea, era la metodología, pero obviamente yo no lo vendía como terapia psicológica. Era como es despertar integral, ahí te va la metodología, todo en línea. Primero tienes que hacer esto, empieza por leer, por el ejercicio. Y de repente llega una persona que yo le llamo que fue mi angelito de la guarda. Se llama Viridiana Córdoba, le mando un abrazo. Y, y en este Inter, igual para no hacerte el cuento largo, yo ahí entro en otra última crisis, así le voy a llamar, donde no me estaba yendo tan bien aquí en México, ya tenía Despertar Integral, ya tenía mis integrantes, pero no era redituable. Y entonces yo estaba a nada de irme a Estados Unidos a través del fútbol, a hacer dinero y trabajar, y conozco por azares del destino a esta persona y me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y le digo, no, pues yo hago esto, tengo una metodología, y me dijo, wow. O sea, ¿y eso por qué la gente no lo conoce? Yo Claro. le dije, pues no sé, o sea, pues estoy sembrando y regando, pero no hay forma, ¿no? Y entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Tú eres administrador, ¿no? Y le dije, sí, me dijo, yo te contrato en mi clínica. Y Claro. entonces ahí fue como donde, pues yo al tener ya mis necesidades básicas, haz de cuenta que yo ya tenía la lanita y en mis tiempos libres, pues le estaba dando como más despertar integral y Sí. lo empecé como a pulir, pulir, pulir. Y de repente yo dije, aquí falta algo. Y fue ella y el director de clínica, Juan Carlos, que también quiero mucho, que me dijeron, oye Julio, ¿y por qué no estudias psicología? Y yo, sí, tienen razón. Y entonces haz de cuenta que estudio psicología, o sea, y como que despertar integral, como que yo me sentí con más seguridad de decir, no, hombre, ahora sí, agárrate, Catalina, nadie tiene esto. Y Claro. de repente ahí fue como el salto cuántico de que empecé de 300 pesos y después, o sea, a ver, Raúl, o sea, te voy a decir así, de repente dije, no, esto no está funcionando, tengo que sacar un paquete. Claro. Y entonces me acuerdo que fui a correr y regresé, esto que será hace 3, 4 años, podría ser 3 años, 4 años. Regreso de correr y digo, ya sé. Entonces le empiezo a mandar mensajes a personas que habían confiado en mí y les dije, oigan, ¿saben qué? Les voy a vender un paquete, si lo aprovechan ahorita, son 10 sesiones por 4,000 pesos. Y entonces me dijeron, ah, claro que sí, Julio. Y me depositaron 1, 2, 3, 4 y dije, ah, wow, esto como que está siendo redituable. ¿Me Sí. explico? Y entonces ahí fue como donde me di cuenta, dije, wow, esto lo puedo generar así. Sí. Y bueno, después la retroalimentación de las personas de Julio, me transformaste la vida, oye Julio, y mensaje, 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 pues bueno, fueron robusteciéndolo hasta que, bueno, ahorita gracias a Dios por una sesión individual cobro 1,500 y el paquete de 10 sesiones 10,000 pesos. Qué padre que hablemos de dinero, Sí, sí, sí. porque yo siempre comparto. Hay que hablar, yo en Despertar Integral se normaliza hablar de sexualidad, amor consciente, sexualidad, amor consciente, dinero y muerte a calzón quitado, ¿no? Entonces ya me fui como hilo de media, pero así fue como se fue cobrando en Despertar Integral. Justo estabas platicando y más o menos estaba cachando los tiempos. Me acuerdo perfecto esa parte de cuando tú estabas en esa clínica. ¿Ubico Viri? Sí, Lo Viridiana. ubico más o menos en tus historias y Sí, tal voy armando como la historia. Segundo quiebre, estoy haciendo más o menos cuentas, 19, 20 años, 28, 29. Entonces te das cuenta que es como cíclico 10 años y me vuelvo a identificar contigo porque mis crisis sí. existenciales son más o menos así, 18, 19, 29, 28, 30 y algo. Entonces es cíclico. Pero quiero que regresemos al punto. Hablabas del merecimiento, Sí. porque tal como lo cuentas, suena como mágico, ¿no? Desperté, me di cuenta que estaba el Ah, negocio, llega una persona y me dice, vas, ármalo, estudia psicología, sí, sí, sí. Pero hablabas esta parte del merecimiento, porque aunque alguien tuviera el expertise y tuviera armado todo este plan, si su objetivo era precisamente de, no, y les voy a cobrar 10,000 y les voy a hacer esto y
una visión capitalista, obviamente, que no está peleada una cosa con otra, tampoco hay que satanizarlo, claro. pero llega de manera orgánica. La gente estaba creyendo en ti. Sí. Hablemos del merecimiento. Es que tocas un punto muy importante, Raúl, porque yo tengo una formulita que es sanar, ser, hacer, tener, mantener y trascender. Cuando tú quieres poner un negocio por el dinero, no lo pongas. Yo hay una frase que comparto y dice que el pájaro no canta porque es feliz, sino porque canta es feliz. Claro. O sea, el tú y yo hacer esto, estoy seguro que a ti te llena, ¿no? Sí, Ahorita me mucho. dijiste, no, Julio, yo estoy poniendo lana. Bueno, eso quiere decir que es tu pasión, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a realmente hacerlo, o sea, no por recibir un aplauso, es cuando tú te sientes vivo. Y te lo juro, yo hay una frase ahorita que te lo comparto, que yo la escribí y ya ves que todo lo publico Sí, en mis todo. redes, y puse, no tengo un peso, pero no saben lo lleno que me siento y estoy seguro de que es cuestión de tiempo, de que el dinero empiece en mi puerta, ¿no? Entonces, paréntesis para compartir eso. Cuando tú amas hacer algo y tú eres constante y te entrenas y te capacitas y lo sigues haciendo, no busques el dinero. El dinero llega solito. Claro. Y hoy te puedo decir, el año pasado fue el mejor año de toda mi vida. Yo nunca había ganado la lana que gané el año pasado, ni siquiera en el fútbol, y que te digo, no lo puedo creer, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con el tema de merecimiento, Raúl? Que es algo que sí, así me gustaría hacerle énfasis y ojalá que me surjan las palabras para decirlo. Yo me di cuenta que yo no me amaba. Me di cuenta que yo no valoraba el tiempo que tuve jugando fútbol, que fue desde los 8 años hasta los 25, que no valoré los 4 años que estudié administración, que no valoré los 4 años de psicología, que no valoré que estuve en la selección nacional. O sea, como que yo me sentía menos, ¿no? Claro. Y de repente me lo hicieron ver personas y me decían, oye Julio, hay personas que están cobrando una lanototota y no tienen ni la mitad ni menos de la preparación que tú tienes. ¿Qué pasa? Y entonces como que es muy fácil que te lo digan. De hecho, Viridiana y Juan Carlos me decían, es que ¿cómo cobras 200 pesos? Y yo les decía, es que no sé, no me siento como que puedo cobrar más. Y ahí es la respuesta. ¿Cuánto vale tu hora, no? Esto lo vi en un video. Y realmente cuando tú dices, hoy te lo digo con una certeza, 1500 y está barata, ¿sabes? O sea, pero para yo llegar a decirte 1500, tuve que trabajar dentro para decir, madre santa, y que a lo mejor tú me puedes decir, Julio, estás muy barato, ¿no? Pero a lo que voy es que tiene que ver con que tú te la creas, Claro. con que tú digas, a ver, güey, o sea, ¿cuánto me costó? Deja tú, porque estudié en la UNAM, ¿no? ¿Cuánto me costó terminar mi carrera en administración? ¿Cuántas desveladas? ¿Cuánto quedarte dormido en el carro? Entrenar en Pumas, irte para allá. ¿Cuánto te costó ser futbolista profesional? Sacrificar, psicología. Y entonces ahí, Raúl, fue donde me cayó el 20 y dije, a ver, güey, no, cabrón, o sea, tú no puedes cobrar menos de esto. O sea, ve todo el tiempo invertido, pero ahí es donde nadie más que tú mismo empiezas a decir, yo valgo esto. Claro. Y cuando tú dices, yo valgo esto, no te bajas. O sea, y a ver, yo lo comparto en Despertar Integral, tenemos una cosa que se llama economía redistributiva. Yo no le cobro lo mismo a una persona que gana 500,000 pesos al mes, que gracias Claro. a Dios tengo integrantes con ese salario, que alguien que tiene 8,000 pesos al mes o alguien que no tiene dinero. O sea, no se le niega el servicio a nadie. Gracias a que yo cobro cierta cantidad a los que tienen más dinero, es que podemos tener comunidad Despertar Integral, que es gratuita, ¿no? Porque en este tiempo donde yo fui, estaba perdido, yo llegaba con el psicólogo y me decía, son 800 pesos. Y tengo un video donde le dije, sí, a toda. Estás viendo que estoy hecho pedazos, güey, que no tengo dinero y me cobran. Claro. Bye. Entonces, muchas personas necesitamos ayuda, Raúl, pero es tanto los problemas emocionales y mentales que tenemos, pues que cómo vamos a tener billete. Y entonces ahí donde Comunidad Despertar Integral, nos conectamos todos los lunes a las 8 y es gratuito y se dan las mismas herramientas, a lo mejor no de forma individual, de forma grupal, pero estoy seguro que una persona que se conecta y empieza a tener la voluntad de hacer estas herramientas, pues te empieza a cambiar la vida, ¿no? Pero bueno, ahí me fui, tiene que ver un poco eso, el merecimiento, Raúl. Claro. A mí un día llega alguien, me manda un mensaje, alguien que yo conocí con quien trabajaba y me dice, el día que te la creas, Exacto, vas a lograr muchas cosas. Sigo sin entender qué es creérmela. Acabas de decirlo. Créetela, Julio. Créete. ¿Qué es créetela? sí. A ver, Raúl, este podcast va a ser un éxito.
Así te lo digo. Si tú no quitas el dedo del renglón y, o sea, a mí me sorprende la producción que tienes. O sea, ahí voy de quinceañera. Varias personas me han entrevistado, hemos platicado. Tú eres muy bueno. O sea, cuando tú integras esta parte de que dices soy un chingón, es como la primer parte y después se jodió el asunto. ¿Cómo te lo explico yo? A mí hay un antes y después cuando me subo a hablar al metro. No sé si Claro, viste sí, ese claro, video. sí, sí, sí. Me subí a hablar al metro. A mí me daba como este miedo exponerme y ya lo hacía en redes sociales, pero yo decía, no, falta un siguiente nivel. Sí, Entonces, en ese momento que me paro a hablar en el metro, que me da risa ahorita porque pues mi vestimenta no era la más bonita, ¿no? En ese momento fue así. Y yo termino de hablar en el metro y 5 o 6 personas se acercan conmigo y me dicen, oye, wow, lo que dijiste, tienes datos, ahí se chingó el asunto. Porque en ese momento dije, ya entendí. ¿Qué pasa muchas veces, Raúl? Que nosotros creemos que nuestra gente cercana es la que nos va a consumir, claro, ¿ok? claro. Pero la gente cercana está tan acostumbrada a vernos diario Así es. que no ven el pinche oro que tenemos, güey. Y me emociono mucho porque a mí ya me vale calabaza mi gente cercana. Así O es. sea, me llevo a escenarios donde es acción masiva imperfecta, conferencias, gracias a Dios, de 400, 500 personas. Ahorita este año le voy a dar con todo, donde ahí ya me la creo, güey. Y donde me paro y digo, a ver, cabrón, yo no veía que muchas personas el haber sido seleccionado nacional y debutar en primera división lo veían como wow, ¿sabes? Y sobre todo los chamacos, Claro, sí, adolescentes, o sí, sea, sí, sí. y tampoco veía que decían, y aparte estudiaste una carrera, no manches, y aparte tienes otra. Entonces ahí dije, güey, claro, cabrón, tengo voluntad, tengo disciplina, me levanto todos los días y leo y medito ahí me la empecé a creer. Y entonces es como algo intrínseco, Ujú. pero que te lo juro que pues los científicos a lo mejor no estarán tan de acuerdo, pero tu energía cambia totalmente. O sea, o sea, desde tu forma de saludar, desde Claro, tu forma de pararte. Hoy estoy integrando que para jugar este juego del sistema, pues también tienes que estar vestidito bien, tienes que echarte locioncita, ¿no? Y sí, pero eso es lo que voy. Ese es el parecer. El parecer es lo claro. más fácil. El parecer es me compro ropa bonita, pero lo cabrón es Es el ser. ser. Ujú. Cuando tú logras ser y estás alineado a tu propósito y además le pones este parecer, ahí para mí te la crees y llegas y dices, yo valgo tanto. Y es lo que yo comparto. En el momento que tú dices, yo valgo tanto y te lo pagan, se chingó el asunto. Claro. Porque dices, este es mi límite. Y entonces te lo empiezo a decir, ¿y cuál es el límite? No existe. Dentro de mi cabeza es una conferencia, todavía no la he vendido. El día que me la paguen en 50,000 pesos una conferencia, se chingó el asunto. Y Claro, ahora dentro de mi cabeza vienen estos cursos digitales, etc, etc. ¿Me explico? claro. Pero todo tiene que ver con base en eso. O sea, yo te lo digo a ti y a ver, muchas gracias porque me estás escuchando, lo repito, saberse escuchado y saberse amado. Pero yo veo en ti, y a ver, no quiero, o sea, sonar lamebotas ni nada. O sea, pero tienes con queso las enchiladas, ¿me explico? Entonces solo es cuestión de que tú te la creas y que Claro. le des y le des y le des y le des. Y pasan estos eventos mágicos, como de que Andrés Tobar se sube Al Uber. al Uber. Pasan estos eventos mágicos de que Raúl hace 8 años vio ese clip con Andrés Tobar, ¿no? Ujú. Pasan estos eventos mágicos que no sabemos quién escuche en las redes esto y que te van a decir, Raúl, ¿sabes qué, Raúl? Me encantó cómo llevas las entrevistas, me encantó lo que Claro. haces. Oye, te voy a poner 10,000 pesos para tu podcast y anúnciame en esto, ¿no? Así, eso es lo que pienso, Raúl. Mencionabas ahorita el ser, ¿no? Sí. Siempre lo digo, estamos más preocupados en el deber ser, estamos más preocupados por lo primero que por lo segundo. En Despertar Integral, ¿cómo logras romper ese paradigma para que la gente empiece a no a preocuparse, sino a darse cuenta que es más importante el ser que el deber? Porque nos llenan desde chiquitos, ¿no? Sí. Y sobre todo a nosotros los hombres. Y los hombres no lloran, y el hombre es el proveedor, y el hombre es el todas mías, y el... ¿Cómo se logra ir quitando ese paradigma? Bueno, a mí me gusta mucho la palabra paradigma y cómo rompemos estos paradigmas. En psicología hay una palabra que se llama introyectos. Ujú. O sea, ¿qué es todo lo que nos tragamos sin masticar?
Entonces, persona que llega a despertar integral y que empieza con el área sanar y ya después va a mente, yo en mente les digo, estos son introyectos, ¿no? Que tal cual lo que tú dices, que si lloras eres homosexual, ¿no? Que todo lo que me mencionas, o sea, tú te empiezas a cuestionar. Y es la forma en donde o sea, utilizamos el pensamiento crítico, Claro. que es a través de una tesis y una antítesis, tú logras tu criterio. O sea, yo como psicólogo no te digo tienes que pensar esto. No, No, claro. yo te doy las herramientas y yo siempre les digo, cuestionenme todo, porque estoy bien loco y no me crean nada. Todo lo que yo les digo, búsquenlo ahí ahora en Sí. ChatGPT y vean si hace sentido, si no. Porque en el momento que yo te digo, esto es un introyecto, tú ve a tu casa y chécalo. A ver, ¿por qué me llamo Luis Julio? No, pues porque tu papá te lo puso, tú no lo decidiste, No. ¿no? Entonces empieza a cuestionar por qué soy católico. Ah, pues porque me llevaban y estoy de acuerdo. Entonces es a través del pensamiento crítico, o sea, hacer tesis, antítesis y decir, esto me funciona, esto no me funciona y empezarte a construir, ¿no? No sé si lo estoy respondiendo. Sí, O sea, sí, eso sí. es un proceso, no sé, tú empiezas a hablar conmigo y tú no sabes que no sabes. Y en el momento que empiezas a hablar conmigo, yo te digo, a ver, repite. Y ahí es donde tú dices, vuélvelo a Ya te haces repetir. Y consciente. entonces dices, madre, se estaba Claro. repitiendo esto. Sí. Claro. Y entonces es un patrón que podemos cambiar. Pero imagínate, llevamos, no sé, 20, 30 años repitiendo el mismo patrón. Claro. Está muy jodido. Y ahí es donde yo comparto. Muchas veces, no sé, nos va mal en algo, ¿no? Y nos vuelve a ir mal en algo. Y nos vuelve a ir mal en algo. Y decimos, no, es que la vida es de la chingada. No, güey, ve adentro. Claro. ¿Qué dentro de ti hay no trabajado que te lleva a tropezar y tropezar y tropezar con la misma piedra? Porque es más fácil echar culpas, ¿no? Tal cual. Y es que mi papá, y es que cuando era niño, y es que el otro, y es que me hizo y tal. Pero cuando te empiezas a ser consciente y a tomar acción sobre tus decisiones, ¿no? Así es. Cuando pasa todo esto, que ya lo integras, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es sostenerlo? Pero no estoy hablando de sostener tal vez el modelo, Sí. sino sostenerte tú, Julio de Régules, de decir, debe haber coherencia. Como yo le comparto a tantas personas, ahorita estoy como muy emocionado con un grupo de hombres que tengo que se llama Hermanos Sagrados. Imagínate que yo les digo, no se masturben y yo me masturbo, ¿no? Imagínate que yo les digo, hagan ejercicio y yo no hago ejercicio. El tú estar en estos grupos y semana a semana estar compartiendo, Ujú. y yo siempre lo digo así, la repetición del conocimiento da la maestría. O sea, mientras más tú compartes y compartes y compartes, vas dominando ese tema, ¿no? Y después, cuando tú compartes ese tema, a las personas les surgen dudas. Claro. Y entonces, cuando te dan esas dudas, tú dices, madres, no lo sé todo. Tú vas y lo buscas. Y entonces empiezas a hacer que tu conocimiento sea grande, 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 grande. Tu respuesta, ¿cómo me vuelvo coherente? O sea, compartiendo a través de, o sea, muchas personas dicen, cuando tomo sesiones con Julio, sano yo. Y yo les digo, sí, qué bonito que lo digas tú. Ajá. Pero ¿sabes quién es quien más sana y quién más sana y quién más sana? Yo. Sí. Porque de repente me llega una persona que tiene una bronca con su pareja, ¿no? Y yo lo veo y es algo que yo también estoy cerca de vivir con mi pareja. ¿Me explico? Claro, sí. Entonces, eso yo lo diría. El círculo del aprendizaje no se cierra hasta que se comparte. La única forma en que yo me mantengo sobrio, porque yo así lo digo y lo voy a decir porque sí lo quiero compartir así, Sí. soy un adicto en recuperación. Y pienso que voy a hacer toda la vida así. Claro. Porque yo me apendejo tantito, no hago ejercicio, no medito, no escribo, no hablo con verdad y entra la loca de la casa y otra vez, ¿no? Entonces yo diría eso, el círculo del aprendizaje se cierra compartiendo. Pienso que al compartir, o sea, y no necesariamente tienes que ser psicólogo, ¿no? Pero en tu familia, Ujú. o sea, que tú compartas con los demás, el hacer ejercicio, que tú compartas con los demás, hablar con la verdad, que tú compartas con los demás, que en una charla de amigos alguien está hablando mal de otro, que Claro. tú lo calles y le digas, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta que hablen mal de los demás. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando mal de alguien más, en el momento que yo me pare, estoy seguro que tú vas a hablar mal de mí. ¿Me explico? Sí, Entonces es totalmente. como una bolita de nieve, pero la coherencia es eso, o sea, es compartir, yo lo veo así, compartir y ahí me quedo, Raúl, o sea, eso es lo que quiero decirte un poco, sí. ¿Cómo logras desprenderte precisamente? Hablabas ahorita, llega alguien con problemas y trae los asuntos y me los comparte. ¿Cómo le haces para no quedártelos? Para decir, este asunto no es mío, es de la otra persona, ya lo ayudé, pero ¿cómo le haces para no estarle dando vueltas así? No, y es que tal vez, y le dije, y no le dije, y no le di las herramientas. ¿Cómo haces para no quedarte esa energía? No, bueno, yo tomo terapia de cajón una vez al mes, o sea, porque se te llena Sí. el bote y tienes que expresarlo, ¿no?
Pero ¿qué hago yo? Yo tengo mis mañanas mágicas, que es donde ahí saco todo. O sea, me levanto a leer, después entreno, después medito y después escribo y dependiendo el día me voy a correr o hago barras. O sea, ahí es como yo sublimo, o sea, saco todo, ¿sabes? O sea, de esa forma me estoy Sí, depurando, sí. constantemente estoy hablando, constantemente me estoy poniendo en la vitrina, expresando. Yo ya me empiezo a observar. O sea, si de repente ya me siento saturado, lo escribo y o lo comparto en redes. Esto está padrísimo, Raúl, porque mi chamba es, o sea, yo no te puedo decir estoy bien. Ujú. O sea, yo le digo a los hombres, vulnérate, ¿sabes? Claro. Entonces la tengo fácil y no fácil. Porque yo les digo, vulnérate, y ahorita, por ejemplo, ahorita estoy pasando por una situación no tan bonita en mi vida, y entonces ayer estaba llorando, y entonces dije, a ver, chinga, ¿cómo hago para sanar esto que traigo, no? Entonces me vulneré en mis redes y lo saqué. ¿Me Ujú, explico? ujú. Pero contestando a tu pregunta, ¿cómo le hago para no quedarme con eso? Lo saco. O sea, siempre a través de la escritura, a través de hablar, a través de la terapia, expresando, corriendo, sudando, expresando. Mencionabas la nueva etapa o el nuevo círculo con puros hombres y Sí. hablabas de una parte muy importante, la sexualidad. De repente nos desbordamos y sobre todo es un tema como más, a lo mejor abierto entre hombres, entre masculinos, Sí. hablar de sexualidad, con cuántas has estado, cómo logras contener o cuál es el método para ir abriendo el tema que se aperture desde una manera sincera, Sí. sin dejar, más bien dejando a un lado el tabú, pero también dejando de lado el presumir a lo mejor, el que soy más hombre porque Sí. ¿cómo lo integras? ¿Cómo integras la parte sexual a despertar integral? O sea, lo que me surge decirte es a través de la verdad. O sea, ¿por qué? Porque tú has visto mi contenido. O sea, mi contenido, bueno, no lo sé si es, a lo mejor es eso lo que ven los demás, pero hablo a calzón quitado. Sí, O sea, totalmente. derecha a la flecha. O sea, por ejemplo, de 10 hombres que llegan a sesiones, 8 dicen es que el tamaño de mi pene no es suficientemente grande, ¿no? Entonces, ¿cómo inicio yo o sea, que la gente se encuere conmigo? Primero, yo siempre digo, si tú me das una parte de tu corazón, yo te doy una parte de mi corazón de vuelta. Una inseguridad muy grande que yo tuve es el tamaño de mi pene. Y que hoy te puedo decir, y lo digo en cámaras, y ya me vale calabaza, ¿no? O sea, pero para yo decirlo, madres, o sea, me tardé años y años en Claro, expresarlo, claro. ¿no? Entonces, una vez que tú ya expresas como esta verdad que tanto te dolía, ahorita a mí ya no me duele. En el momento, la primera vez que lo dije, no mames, ya la cagué, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Conforme lo vas haciendo, lo vas trabajando. Pero eso abre a que otras personas te digan, ¿sabes qué? Yo veo pornografía. ¿Sabes qué? Yo me vengo muy rápido. ¿Sabes qué? Etc, ¿no? O sea, no sé si lo estoy Sí, respondiendo, sí, como que total. eso te empieza a abrir y te empieza a cuestionar, como de, oye, ¿y la mujer qué tipo de orgasmo tiene, no? Y a ver, yo no soy experto en sexualidad, me gustaría hacer como alguna, pues sí, maestría quizá en sexualidad. He leído demasiado el tema, ¿no? Lo que yo te puedo hablar el día de hoy y porque lo estoy experimentando, y a lo mejor muchos van a decir, es poco, es mucho, pero yo ahorita llevo 4 semanas que no me masturbo y que no eyaculo, ¿no? Y no veo pornografía y no le doy mi atención a mujeres. Y entonces los hombres no nos hemos dado cuenta que nuestra parte sexual habita un poder que te cagas. Claro. O sea, mucha gente, y ahí voy de quinceañera, me dicen que yo tengo mucho fuego, que soy muy enérgico y así. Bueno, ahora que no eyaculo y que no me masturbo y que no saco toda esa Energía. energía y que no la veo, no la desperdicio en dándole atención a mujeres, etc. Madre santa, estoy con un pinche energía, que toda esa energía, obviamente si se queda ahí no sirve de nada, pero si tú te encaminas en un propósito, no sé si lo has visto, Raúl, pero yo subo 3, 4 videos Sí, al sí, sí. día, que podcast, que sesiones, que corrí 9 kilómetros, que me levanté a las 4:44 a leer 1 hora. O sea, esa energía creadora, esa sexualidad sana, uff, puedes generar alquimia. Y que me estoy metiendo mucho en esto. Ahorita me compré un libro de Tantra. Me quiero volver como experto en este tema, ¿no? Pero bueno, cuando un hombre empieza a descubrir este poder dentro, pues te das cuenta que no necesitas la validación de mujeres. Te das cuenta que si primero te construyes tú, es lo mismo, primero sé tú. O Claro. sea, si tú estás persiguiendo, es difícil, ¿sabes? Vas atrás de
Pero en cambio, cuando tú te vuelves un masculino sagrado, solita las oportunidades, y no solamente hablo de mujeres, ¿me Sí, sí, explico? sí, no. De trabajo, de bla, 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 empiezan a llegar y todo tiene que ver con la sexualidad. Hoy en día, de 10 personas, hombres, 9 ven pornografía, ¿no? De 10 se masturban una vez al día, ¿no? 2 veces a la semana. Y entonces, cuando tú empiezas a dominarte, esto tiene que ver con la voluntad, Claro. Raúl. Yo lo menciono así, lo dije apenitas. Si yo logro dominar el impulso más fuerte, que es mi pene, puedo dominar lo que yo quiera. No tomar refresco, levantarme temprano, ya no pasar tanto tiempo en las piscinas infinitas scrolleando, comer sano, etc, etc. O sea, Ujú. tiene que ver, yo así lo diría, la sexualidad va más encaminada a un tema de autodominio, voluntad y disciplina. Y si tú logras dominarte y sabes a dónde vas, o sea, no hay forma de que no llegues al lugar. Y no porque llegar al lugar sea lo más feliz, sino porque el proceso y en quién te Claro. vas convirtiendo y en Ah, el aquí y ahora es donde dices, wow, me siento pleno, me siento vivo. Sí, eso. estamos hablando poco, alrededor de 10 años de construir esto, más o menos. Sí, Y lo acabas de decir, ¿no? Es disfrutar el camino. sí. Yo creo que yo veo que lo has disfrutado muchísimo a través de lo que compartes. Has disfrutado mucho el camino para llegar hasta donde estás ahorita. ¿Cuál es la proyección a futuro? ¿Hacia dónde quieres llevar Despertar Integral y tu marca personal, Julio Sí. de Regules? No, Raúl, qué bonito lo que acabas de decir. Y me dio sentimiento, te lo juro. O sea, no lo había hecho así. 10 años, pienso, 19, tengo 31. Sí. O sea, no, o sea, el camino ha sido puta, Raúl. O sea, si yo te platicara las veces que he llorado solo, que... No, hombre, ha estado cabrón. Me ha tocado dormir en el piso, quedarme sin casa y todo lo documento ahí en mis Sí. redes, ¿no? Hoy, gracias a Dios, ayer lo hablaba con una persona que es muy especial para mí, le decía que ya no soy el Julio de antes. O sea, hoy, gracias a Dios, tengo muchas más herramientas que ese chamaco de 21, 22 no tenía, ¿no? Entonces, perdóname, me diste sentimiento, lo quise compartir así. ¿Cómo lo veo? Yo hago un cuadro de sueños año por año. O sea, pero si me voy a futuro, a mí me encantaría que Despertar Integral se compartiera como enfoque psicológico en las universidades. Wow. Soñaría con eso. Tengo 4 libros empezados, no he terminado ninguno. Quiero dar conferencias, llenar al Auditorio Nacional estaría sensacional. Me gustaría, ahorita ya me han contratado algunas personas en Canadá. Estoy trabajando en mi inglés para que no solamente sea como en México, sino sea en Canadá, sea en Estados Unidos. Admiro mucho a Jordan Peterson, es el único psicólogo clínico que admiro. Me encantaría dar clases en alguna universidad de prestigio. Me encantaría tener una familia. Sueño con tener una familia. El otro día le hablaba con mi papá en la mentoría de tener 4 hijos, pero me dijo, a ver, güey, para tener 4 hijos necesitas tanto billete, abusado. Le dije, bueno, tienes razón, a lo mejor 2 hijos, ¿no? Pero ese es uno de mis sueños más grandes, tener una compañera de vida que me ame por lo que soy, no por lo que tengo. Estoy seguro hay una frase que comparto mucho que dice que el amor no lo es todo, es lo único. O Wow. sea, de nada me serviría a mí generar toda esta bonanza, etc., si no hay con quien compartirlo, Claro. ¿sabes? Me encantaría que Comunidad Despertar Integral se convirtiera en una ONG, o sea, que fuera gratuita y que le diera trabajo a muchas personas que llegan. Me encantaría tener centros de despertar integral, o sea, con toda la metodología, así lo tengo en mi cabeza, la entrada con un mandala como dorado, pero que se vea el cristal y que entres y que esté un gimnasio, que esté la zona de entrenamiento funcional, la zona de meditación, la zona de lectura, la terapia. Me encantaría llevarlo como una escuela, una academia también para atletas de alto rendimiento. Qué importante es esta educación, pues no te la dan en la escuela. Inteligencia emocional, inteligencia financiera, herramientas conscientes, y eso. O sea, pienso que así es como me visualizo y así me gustaría que se diera, mi querido Raúl. Al principio de la charla hablabas que tomaste la decisión por una circunstancia personal dejar el fútbol. Hoy, a la distancia, ¿crees que tomaste la mejor decisión o añoras el chin? Tal vez lo pude haber consolidado en primera división y a la par seguir haciendo esto. No, mucho tiempo, Raúl, te voy a decir así, viví frustrado, ¿eh? Porque yo veía a mis compañeros en la tele y decía, madre, si yo pude haber estado ahí.
Porque si me pongo a pensar, yo fui seleccionado nacional, debuté muy chavo, era central por izquierda, mi talla, o sea, tenía muchas cualidades para mantenerme. Entonces viví frustrado, pero hoy te puedo decir que hoy se acabó la frustración. Hoy agradezco la parte del fútbol porque me llevó a ser una persona con una disciplina de aquellas. O sea, me atrevo a decir que son muy pocas las personas que tienen mi disciplina. Agradezco toda esta parte del fútbol, pero hoy te lo puedo decir, Despertar Integral le gana por 44 veces a lo que yo sentía estando en Primera División. Claro. O sea, el único partido que jugué en Primera División fue contra Tijuana, estaba el estadio lleno y te puedo decir que no se le compara el hoy estar en un escenario con 400 personas compartiéndoles acerca de Despertar Integral. O sea, agradezco mucho mi formación como futbolista, pero hoy te puedo decir que, o sea, si tú me dices, Julio, ¿y cuánto tiempo vas a compartir Despertar Integral? Hasta que trascienda, ¿sabes? No creo que me canse de leer, no creo que me canse de llevarme a estar cómodo estando incómodo. Y el fútbol, mi carrera sí o sí iba a terminar a los muy grande, a los 37, 38 años. Entonces, no sé si con eso te respondo. Sí, totalmente. Sí, Raúl. Sí, Si sí, sí. tuvieras aquí enfrente a Julio de 8 o 9 años, ¿qué le dirías? Híjole, a ese chamaco, ¿qué le diría? Vas bien, cabezón. Jamás pierdas tu sensibilidad. Nunca pierdas tu sensibilidad. Ten paciencia. Van a llegar las herramientas conscientes para que esa sensibilidad la potencialices y haga el equilibrio perfecto, ¿no? Porque te quiero compartir eso. Y esto se lo agradezco a un libro que acabo de leer de David Deida, donde habla y dice que un hombre que es solamente determinación y disciplina y empuje, pero cero sensibilidad, no es un hombre. Y un hombre que es todo sensibilidad y todo amor y todo, pero no tiene determinación, no es un hombre. Entonces, para mí hay que convertirnos en unos cabrones amorosos, unos tipos que tienen empuje, que tienen disciplina, que tienen fuego, pero que esa parte sensible está en exacta proporción que esta otra parte, ¿no? Porque pienso que ahí es donde nos abrazamos, donde decimos, te amo, cabrón, tú puedes, donde escuchas, donde empatizas, ¿no? Entonces eso le diría a mi chamaco, porque en ese momento ese chamaco lo molestaban mucho por ser sensible. Hoy te puedo decir que el que yo sea sensible es la característica más preciosa que tengo, güey. Eso, mi querido Y creo Raúl. que es muy importante, ¿no? Porque volvemos a la parte que te decía hace rato. A veces los hombres a los masculinos nos enseñan a ser de una manera o a actuar de una manera y de repente nos empezamos a salir del cajón y te empiezan como a etiquetar o a molestar por esa sensibilidad. Qué chido que más hombres nos estemos dando la oportunidad de Claro. sanar ese masculino, de compartir esta parte femenina que todos tenemos para vivir en armonía. ¿Qué le dirías ahora a Julio de 80 años? Lo lograste, cabrón. Lo lograste. Estoy seguro que lo voy a lograr. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerte muchísimo. De verdad, agradezco mucho. De verdad, Raúl, no nos habíamos visto 8 años, güey. 8 años. O sea, entonces no te cuento. Tú has visto todo lo que ha pasado durante 8 años, ¿no? No sé, me hiciste vivir muchas cosas. Te agradezco y hoy más que nunca quiero decir, ponte en la vitrina. No dejes de documentar el proceso. O sea, muchas veces de creer, nos da miedo el decir, es que me van a juzgar. No, Ujú. güey, compártete así. O sea, si tú te compartes y te compartes, es inevitable que no haya crecimiento, ¿no? De verdad ha sido un placer tenerte aquí, conocernos, realmente vibrarnos en alma en este momento. Agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo, la oportunidad, compartir todo esto. Yo creo que va a haber una segunda parte porque se quedan muchas cosas en el tintero y estoy seguro que Despertar Integral va a seguir dando para más charlas o focalizándolas en temas en particulares. Sí. Agradezco muchísimo. No, Raúl, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Llevaste la plática preciosa desde cómo inició a cómo vamos. Me encantó. ¿Dónde te lo puede seguir agradezco. la gente? En mis redes sociales me encuentran como Julio de Regules en todas, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, TikTok, así Julio de Regules. Perfecto. Ahí. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y gracias a todos. Un nuevo episodio de Huellas de Éxito. Sin duda, compartir con personas con el talento y la energía de Julio llenan el espacio. Y ya saben, suscríbanse, denle like y compartan para seguir teniendo más personas con esta energía acá en Huellas de Éxito. Hasta la próxima.
perder un trabajo a meses de casarte siempre trae crisis, trae ansiedad, ¿no? Trae dudas, cuestionamientos. Me identifico mucho como un seguidor de Jesús y no un seguidor de la iglesia. Una hermana me dice, oye, ¿sabías que tu playera es del diablo? No me metí al mundo, a las drogas, a las fiestas, al alcohol, a todo eso. Había vivido una depresión como de 2 semanas y en mi cabeza ya habían pasado pensamientos destructivos, ¿no? De quitarme la vida. La gente me puede llamar loco, pero sentí muy fuerte la voz de Dios, donde Dios me dijo, quiero que me entregues todos tus talentos, como hombres también, batalla solo. Como que da vergüenza decir, oye, estoy batallando con inseguridades, con ansiedad, con depresión. Y entonces empiezo a cuestionarme muchas cosas. Mi hombría misma, hasta llorar en la regadera, llorar en el coche, llorar. Cuando nadie te ve, nos comprometimos a los 10 meses de novios. Yo no tenía para un anillo de compromiso. Ale, para mí es lo mejor que me ha pasado. Yo me veo toda la vida con ella.